Buenas noches, bienvenidos este jueves 7 de diciembre, jueves de puente, a Punto de Vista, el programa en el que en 8 Televisión Cádiz tratamos con una figura relevante de la política provincial o de la ciudad de Cádiz, como es el caso, bueno, pues las perspectivas de presente y de futuro de la ciudad de Cádiz y de la provincia, y nos vamos a centrar más en lo que es la ciudad, la capital gaditana, porque tenemos al concejal de Hacienda, a David Navarro, con nosotros. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Muchas gracias por aceptar la invitación en este jueves 7 de diciembre, que siempre es complicado en medio de un puente. Le quería preguntar la evolución del mandato del gobierno local, desde dónde han venido y hasta dónde están llegando, según su propia percepción. Bueno, era una etapa lógica al principio del desembarco en San Juan de Dios. Teníamos que adaptarnos a los ritmos y nadie de los que estábamos ahí nos habíamos dedicado a la política anteriormente, con lo cual estábamos doblemente novatos, ¿no? Por un lado, teníamos que adaptarnos a los ritmos, como decía, de la gestión de gobierno, y por otro lado también teníamos que adaptarnos a los ritmos de en el momento políticamente protagonistas, ¿no?, en la ciudad. Y eso era complicado, de tal forma que se decía de que había que dar los 100 días de gracia, de los primeros 100 días de gracia de gobierno, y la verdad es que desde el primer día no hubo ningún tipo de gracia, al contrario, ¿no? Hubo bastante presión, bastante tensión, y eso, quieras que no, íbamos acelerado, ¿no?, en el ritmo de aprendizaje, de madurez, que no era otra cosa que en los primeros tiempos de gobierno. Eso tenía doble vertiente. Primero, el ir aprendiendo a palos, y otro, también íbamos madurando más deprisa, ¿no?, de lo que debería tener como proceso natural de madurez política, ¿no? Si le pidiera una nota del 1 al 10 de lo que ha hecho el gobierno local hasta ahora, ¿cuál le daría? Un 5. Un 5. Soy muy exigente. Bastante autocrítica. ¿Qué ha sido lo mejor y lo peor de ese 5? Porque para ese 5 supongo que habrá los dos polos. Bueno, yo soy más optimista, yo veo la botella medio llena. ¿Por qué? Porque me pongo un 5, o nos ponemos un 5, porque creo que todavía queda bastante que evolucionar, bastante que progresar y bastante que ofrecer, que eso es la parte positiva. Porque hasta ahora, lo que decía anteriormente, hemos ido progresando, adaptándonos y madurando. Y ahora queda una parte más ilusionante, que es hacer ciudad. Tener un modelo de ciudad en la que creemos y en la que vamos a poner todo nuestro esfuerzo para que la gente sepa para qué hemos venido aquí, ¿no? Es un 5, pero un 5 que es aprobado por lo aprendido, pero es ilusionante porque queda otra parte hasta llegar al sobresaliente, que nunca se va a llegar al sobresaliente porque nunca te van a dar el sobresaliente, pero creo que nos autoexigimos mucho a la hora de poder llegar a un notable alto. Refería usted la idea de modelo de ciudad. Sabe que es una de las críticas que hay en la sociedad gaditana. Se dice que Podemos no tiene modelo de ciudad, se dice en los mentideros políticos también. Le doy la oportunidad de que explique aquí, en Punto de Vista, el modelo de ciudad que tiene Podemos para Cádiz. Bueno, la verdad es que hemos sido criticados por muchos aspectos, ¿no? Que no tenemos modelo de ciudad, que somos tal, que somos cual, ¿no? Nosotros tenemos una directriz básica, que es intentar primero situarnos, luego tenemos que contar, y además es un factor determinante, que nos encontramos con una deuda asfixiante. Si tú quieres implementar tu política en un modelo de ciudad, primero tienes que tener posibilidades económicas, y la verdad es que nos marcamos una línea a la hora de poder seguir un guión de actuación en la política municipal, y una de las primeras directrices era taponar la hemorragia financiera, en la que nos encontramos, en la que los proveedores venían a llorar literalmente a las dependencias municipales, porque clamaban por el pago que les debíamos. Y no solamente eso, sino que teníamos que equilibrar esa hemorragia financiera a la hora de poder ejecutar luego proyectos de inversiones. No se puede ejecutar inversiones en la ciudad a la vez que se está pagando una deuda heredada. Eso es imposible. Si alguien conoce la fórmula, que me la diga, porque además quiero recordar que nada más llegar, a los pocos meses, nuestro amigo Montoro nos remitió una carta muy cariñosa en la cual nos decía de que o pagábamos las deudas heredadas, recuerdo que son deudas heredadas, o nos embargaba los ingresos del Estado. Así de cariñoso fue, y tuvimos que no solamente
acelerar el ritmo a la hora de contener esa hemorragia financiera que decía, sino que además teníamos que demostrar que efectivamente habíamos venido aquí a tener el mayor respeto al dinero público. Una carta casi tan cariñosa como la que dicen que le va a enviar ahora Hacienda, no solo al Ayuntamiento de Cádiz, sino al de Jerez, al de Algeciras, que es también del Partido Popular, Puerto Santa María, Chiclana de la Frontera, que haya ocurrido una especie de intervención de las cuentas en el Ayuntamiento de Madrid, ¿hace que ustedes tengan cierto miedo de que pueda convertirse en realidad en un año preelectoral como 2018, esa intervención de las cuentas? Sí y no. Sí, no, porque tenemos una sutil diferencia, que nosotros no tenemos superávit que tiene Madrid. Ojalá, ¿no? El hecho de que ellos tengan un superávit quiere decir que ellos han apostado por tener inversión social en la ciudad y han roto el llamado y famoso techo de gasto. El techo de gasto no es otra cosa que impedir a los ayuntamientos realizar políticas de inversión en la ciudad en virtud del superávit que pudieran tener. El famoso 135, esa modificación que se realizó con nocturnidad y alevosía entre PSOE y PP, quiere decir que al final tenía unas consecuencias y unos daños colaterales. Y no es otra cosa que esto, que desde el Ministerio de Hacienda nos quieran intervenir los ayuntamientos y nos maniate a la hora de poder dedicar el superávit que podamos tener por el trabajo bien hecho anterior y no solamente dedicarlo a la ciudad, sino lo que quieren es que se pague deuda. Y generalmente se pague deuda de los anteriores equipos de gobierno que pertenecían al PP, casualmente, ¿no? O sea que encima de que nos maniatan, lo que nos marcan el camino es para que ustedes no puedan hacer lo que quieran, sino simplemente lo que tenéis que hacer es pagar las deudas que se han encontrado. Hablando de deuda, decían, y una de sus críticas al empezar el mandato fue que había una deuda de 275 millones de euros. ¿Dónde está ahora mismo la deuda municipal del Ayuntamiento de Cádiz? Bueno, los números no engañan, por mucho que se quieran hacer interpretaciones conveniadas o convenidas, en algunos casos conveniadas, pero los números no engañan. Nosotros estamos obligados a emitir informes trimestrales al Ministerio de Hacienda, y en esos informes trimestrales le damos cuenta de cómo está la evolución o cómo está la gestión económica en el Ayuntamiento. Lo que es un factor determinante, y eso es irrefutable, es que hemos reducido la deuda a la mitad en cuanto al pago a proveedores, que me parece que ya es bastante, porque realizar la gestión diaria de mantener un ayuntamiento, todo lo que supone los servicios a la ciudad y realizar a la vez política, que vamos haciendo política poco a poco, que también cuesta dinero, de inversión en la ciudad, realizar programaciones y demás, pues eso también supone un valor añadido, ¿no? Porque el hecho de que hayamos reducido a la mitad la deuda a proveedores y que hayamos reducido el periodo medio de pago a proveedores de 116 días que nos encontramos de media en junio del 2015 a estar aproximadamente en 27, 28, 29 días, bueno, creo que dice a las claras cuál puede ser la evolución de todo lo que hemos realizado, ¿no?, en materia económica en este ayuntamiento. Antes de entrar en el pago a proveedores, le pido que me concrete. ¿Era 275? ¿Hay una cifra ahora que usted pueda decir aproximadamente en la que está la deuda del ayuntamiento al completo con empresas municipales, que entiendo que era? Fíjese que la deuda financiera, sinceramente, no le tomo en cuenta. No la tomo en cuenta, no la llevo al detalle, porque sinceramente se va pagando y se hacen esfuerzos sobreañadidos cuando realmente la tesorería lo permite. Lo que sí me preocupa y mucho es cómo va la evolución del pago a proveedores. A mí el hecho de que me parasen ayer o antes de ayer un empresario de la ciudad, que es una pequeña empresa de electricidad, y me dijese que ha cobrado un trabajo del mes anterior, eso es lo que me satisface. Sinceramente, la deuda financiera se va pagando, pero a mí lo que me preocupa es que la pequeña y mediana empresa de la ciudad, el trabajo que realiza el ayuntamiento, se pague en el menor tiempo posible. Dice que se paga en unos 30 días, sin embargo los datos del Ministerio de Hacienda publicados recientemente dice que se paga en 67 días por encima del tope que marca la ley, es decir, 67 más 30. Ustedes hicieron una operación de tesorería con Unicaja, firmada con Unicaja, en la que se marcaban el objetivo de dejar en cero prácticamente el tiempo de pago a proveedores en un mes. ¿Por qué no se ha conseguido eso? ¿Por qué los datos de Hacienda siguen marcando 67 días, 97, sumándole los 30? Primero porque los 30 millones que se pidieron como anticipo a Unicaja no estaban solo exclusivamente dedicados al pago a proveedores. Eran gastos corrientes, eran ponernos al día en otras cuestiones que no solamente estaban dedicadas al pago a proveedores. Y también es recordar que esos 30 millones se pidieron para pagarlo en el año. Nosotros el 15 de junio pagamos 15 millones, ahora estamos disponiendo de otros 15 millones, pero evidentemente
el llegar a tener esa minoración en el plazo medio de pago a proveedores quiere decir que llegar es complicado, pero mantenerse es aún más difícil, porque pagar al día a todos los proveedores es una tarea más complicada que llegar a tener ese plazo contemplado, ¿no? Esos 30 millones no quiere decir que va a repercutir a largo plazo la deuda, simplemente que en el plazo del año, en este periodo, tenemos que hacer el desembolso de esos 30 millones. Insisto, esos 30 millones no estaban solo y exclusivamente para pago proveedores, hemos tenido que hacer un sobreesfuerzo para ponernos al día y, lógicamente, los datos fluctúan de un mes a otro. Teníamos hasta hacer el último informe que mandamos al Ministerio de Hacienda en 27 días y van fluctuando. Lógicamente a nosotros nos preocupa. Mientras que estemos en ese baremo y los proveedores no vengan de nuevo a reclamarnos que volvemos a estar en los índices de como estábamos anteriormente con el Partido Popular, es lo que me tranquiliza. Habla usted de 27 días, en el Ministerio de Hacienda sitúa en 67 ese periodo medio de pago. No, digo en el anterior informe trimestral, en este ha subido un poco y volverá a bajar porque esto va fluctuando. No, insisto que no nos preocupa. Usted está negociando también las cuentas municipales, los presupuestos municipales para el año que viene. ¿Cuáles son las claves de ese presupuesto para 2018? ¿En qué se diferencia del que tiene actualmente la ciudad? Usted que ya los ha visto, aunque no los haya negociado todavía. Bueno, lo he visto, lo he sufrido y lo he ido negociando con cada concejal del ayuntamiento, que es una tarea complicada, ¿eh? Porque evidentemente todos los concejales del ayuntamiento quieren el mayor presupuesto para su delegación, porque todo el mundo está ávido, ¿no?, por realizar inversiones en la ciudad y para ofrecer un servicio lo más adecuado a lo que la gente te demanda, ¿no? Es verdad que ya está el presupuesto armado, como dije el otro día en rueda de prensa, y los próximos días citaremos a los grupos de la oposición para ir negociando. Pues el mayor factor que va a determinar, o el factor más determinante que va a estar dentro de esos presupuestos del año próximo es ilusión e inversiones. Porque la gente, está muy bien eso de reducir deuda, está muy bien, pero nosotros no hemos venido a pagar. Nosotros hemos venido a hacer políticas de inversión en la ciudad, creemos en un modelo de ciudad que es completamente distinto al que se estaba ejecutando hasta junio del 2015 y una vez que, como decía anteriormente, hemos taponado la hemorragia financiera que sufría el ayuntamiento, ahora, en el 2018, llega el momento de realizar inversión en la ciudad y que la gente pueda disfrutar de lo que se pueda realizar en la ciudad. ¿Qué va a ser? Que va a ser mucho. Se dice que los gobiernos locales suelen esperar al año anterior a las elecciones para hacer mayores desembolsos en obras en la ciudad. Entiendo que Podemos se va a adaptar a esta dinámica. El equipo de gobierno de la ciudad se adapta también a esta dinámica porque crees que es necesario en la ciudad. Ya nos hubiese gustado a nosotros que desde agosto del 2015 haber realizado inversiones en la ciudad. Primero, eso significaría que tendríamos una tesorería saneada y podríamos implementar ya políticas de por sí y inversiones que la ciudad necesita, pero es que hemos estado 2 años asfixiados, pagando. Entonces, una vez que hemos finalizado esa fase de pago, ahora es cuando realmente nos llega la hora, no de realizar todas las inversiones que necesita la ciudad y la que a nosotros nos gustaría, sino, bueno, ir faseando ese proyecto de ciudad en la que creemos y en la que estamos completamente convencidos que la ciudad necesita, ¿no? Entrenos un poco más en detalle. ¿Cuál es? No lo voy a pedir el mayor desembolso porque seguramente lo querrán presentar en rueda de prensa y con toda la publicidad, pero sí algunas de esas obras que usted tienen pensado hacer en 2018, que están contempladas y que alguna de las delegaciones le ha marcado como prioritarias. Pues mire, lo que estamos intentando es que cada delegación tenga un proyecto en el cual cree ilusión y además recoja las demandas de lo que el ciudadano y la ciudadana de Cádiz quiere. Y no es otra cosa que, bueno, en cultura ya vemos que en estos años atrás hemos ido teniendo una programación muy diversa y muy rica a lo largo de todo el año y va a haber programación bastante amplia a la hora de poder satisfacer la demanda. Posiblemente el verano del año que viene sea recordado por lo que puede ofrecer, ¿no? En cuanto a urbanismo, estamos viendo que poco a poco se están empezando a realizar obras en la ciudad y también con eso de consensuar lo que es la parte de peatonalización de la ciudad y apostar por una movilidad sostenible, bueno, pues en ese sentido también va a ir el presupuesto de 2018, además de acometer algunas obras, como por ejemplo, estamos convencidos de que hay que realizar el fin de obra del Teatro Pemán, el del Parque,
estamos convencidos de que hay que apostar decididamente por el Museo del Carnaval, porque creemos que es un potenciador económico y cultural de la ciudad. Estamos convencidos de que hay que realizar obras que van demandando y reclamando los ciudadanos a lo largo de los tiempos, y que a medida que vayamos presentando el presupuesto se darán cuenta que es algo que históricamente la ciudad demanda, y además estamos obligados a responder, ¿no? De su parcela, en 2018 se vendrá el hotel de la tribuna del estadio. ¿Se arrepiente de haber puesto una fecha que finalmente no se ha cumplido? Por una mano negra que decía usted, pero ¿se arrepiente de eso? No, no me arrepiento, en absoluto. Estaba convencido y sigo convencido que la ciudad necesita un espacio. Todos vamos a tener el mismo punto de vista y además el mismo criterio, que quizás el espacio fue diseñado erróneamente, equivocadamente, porque es un espacio demasiado grande para albergar un espacio hotelero. Pero una vez que está ahí, estamos en la obligación de apostar, no solamente para pagar o para tener dinero para invertir en la ciudad, sino que además la ciudad y el estadio en sí necesita un espacio que pueda albergar, bueno, distintas opciones de hospedaje, no solamente relacionado con lo futbolístico, que cuando quiera podemos hablar de lo futbolístico, sino también de ofrecer otra alternativa más hotelera a la ciudad, porque todos podemos coincidir en que Cádiz está despuntando poco a poco, está subiendo, está arribando, porque Cádiz es ya de por sí atractiva, pero en los últimos tiempos aún más. ¿Pero por qué es tan difícil colocar ese inmueble? ¿Qué es lo que lo hace poco atractivo para las empresas? Pues entiendo que algo falla. El pliego era bastante rígido. El pliego no contemplaba dotación de aparcamiento, por ejemplo, no contemplaba otras opciones que no fuese hotel de 3 estrellas o de 4 estrellas o de 3 estrellas o superior, o que se pudieran aprovechar superficies que pudieran estar dentro o anexas al hotel. Se está perfilando el pliego, volveremos a sacar el nuevo pliego del hotel, y yo sigo insistiendo de que en el tiempo que dure la publicación y el tiempo que dure ese pliego para poder vender el hotel, estoy convencido de que el hotel al final se termina por vender. Es una apuesta personal ya. ¿No sigue temiendo la mano negra esa a la que aludía en el proceso que habrán ustedes? Yo le voy a dar un detalle. El 20 de julio finalizaba el plazo para la venta del hotel que marcó el Pleno, por otra parte, que era un año para poder vender por adjudicación directa con el mismo pliego que había tenido 2 subastas desiertas anteriores. El 20 de julio, como digo, finalizaba el plazo. El 19 de julio por la mañana la operación estaba hecha para presentarla el 20 de julio por la mañana, insisto, el 19 de julio por la mañana, y el 19 de julio por la tarde, muy sorpresivamente, se rompió la operación. Me pregunta, ¿y por qué? No lo sé, pero puedo sospecharlo. ¿Y qué sospecha? Evidentemente que no hubo una falta de interés empresarial por romper la operación. ¿Cuándo van a sacar ustedes el nuevo pliego que dice que lo están perfilando, que contiene las modificaciones que puedan hacer más atractivo el proyecto? ¿Cuándo lo sacará y cuál es el periodo en el que pueden presentarse las ofertas? ¿O tienen ustedes en mente que puede ser el...? Estamos rematándolo para intentar hacerlo lo más atractivo posible. ¿Por qué? Porque, insisto, es una dotación hotelera muy grande, son 17.000 metros cuadrados, en la cual puede albergar no solamente una explotación como hotel, sino otras actividades que le pueda dar ese atractivo que le puede diferenciar de las diferentes ofertas hoteleras que hay en la ciudad. Creemos que el enclave en el que se encuentra puede ser un punto de distinción y de diferencia en cuanto a lo que puedan ofertar otros hoteles de la ciudad, y en eso estamos trabajando, en terminar de perfilar el pliego para que sea eso, lo más atractivo, lo más interesante, para que los grupos inversores se decidan de una vez por todas a comprar el hotel. ¿Cómo puede ayudar la marcha del equipo del Cádiz Club de Fútbol lo hace más atractivo? Sin duda, sin duda. No es lo mismo tener un hotel en un estadio de segunda que en un estadio de primera. El estadio es una pieza urbanística muy importante, muy atractiva, muy moderna, y el hecho de que tenga ya en su entraña un hotel, y además que esté en la ciudad, porque pocos estadios de capitales pueden estar dentro de lo que es el casco urbano. El Estadio Carranza sigue estando ahí, con lo cual es otro punto añadido para que los inversores se decidan de una vez por todas a que vengan a invertir en esa pieza.
también tenemos que tener en cuenta que se encuentra a 100 metros de la playa, que también es un valor añadido. Pero parece que estoy de nuevo otra vez en el chip de comercial del hotel del estadio, que todavía no se me ha quitado, ¿no? Ha dicho usted Estadio Carranza. Bueno, no se llamará así, no sabemos si se llamará así cuando venda el hotel. ¿Tiene alguna propuesta para el nombre del estadio, ahora que se va a abrir un proceso participativo? Hombre, yo como cadista tengo muchas propuestas, que tengo un pensamiento personal, pero se llamará como la gente decida que se llame. ¿Puedes velar su pensamiento personal, dejando claro que es personal? Sí, pero es un pensamiento personal y además quizá casi utópico, ¿no? Pero Cádiz tiene una afición mágica, todo el mundo que viene aquí la contempla, y el equipo desprende magia últimamente, y además jugó aquí uno de los mejores jugadores del mundo, reconocidos por los mejores jugadores del mundo. Entonces, a mí me gustaría que se llame, bueno, mi opinión personal, no que me gustaría, sino simplemente que a mí no me importaría que se llamara Cádiz Mágico o el Estadio Mágico, ¿no? Ahí queda la propuesta del Pero insisto, concejal, a título personal. Es una opinión muy El personal, equipo de gobierno el que lo propone. Que ni siquiera la ha compartido con mis compañeros. Usted también preside EMASA, la empresa municipal de aparcamiento. Comentaba antes, cuando hablábamos de los presupuestos, que hay distintas inversiones para adaptar el nuevo modelo de movilidad. Cuando esté concluido el carril bici, se perderán plazas de zona azul en la ciudad, porque el paseo marítimo va a haber reducido su planta de aparcamiento. ¿Cómo puede afectar eso a EMASA? Porque la zona azul aporta bastantes ingresos a la sociedad municipal. Bueno, es la principal vía de ingresos de la empresa, ¿no? La zona azul y los parkings que mejor van en cuanto a ingresos y entradas y salidas es lo que equilibra las cuentas de EMASA. Lógicamente, el carril bici y peatonalizar ciertas zonas de la ciudad va a influir en esas plazas de aparcamiento de zona azul, y ya por parte de EMASA, de la gerencia de EMASA, se ha realizado un estudio alternativo de cómo suplir esa carencia de aparcamiento en zona azul, que va evidentemente a derivarse en la falta de ingresos. No quiere decir que vamos a estar apostando por implementar otras zonas azules para suplir esa carencia, pero sin embargo creemos que hay zonas de Cádiz, barrios de Cádiz, que a lo mejor apostar por zonas naranjas para favorecer a los residentes puede ser que sea una medida alternativa, ¿no? Se suprime zona azul, se implementa zonas naranjas en distintas zonas de la ciudad, entiendo. Sí, porque todos somos conscientes, todos hemos sufrido en alguna vez, que cuando hemos ido a un barrio de la ciudad donde el aparcamiento es muy demandado, es muy escaso, tampoco es justo de que haya personas que viven en ese barrio y que vayamos otras personas que vivimos en otras zonas de la ciudad a luchar por ese aparcamiento, ¿no? Entonces yo creo que en algunas zonas de la ciudad donde esa demanda existe, debemos de favorecer al residente, por lo menos para que tenga su aparcamiento lo más cerca de su domicilio, ¿no? ¿Habrá bolsas de aparcamiento alternativas en distintas zonas de la ciudad? Se habla, por ejemplo, de los antiguos terrenos de casa, y ¿estará EMASA en esa gestión, o no se contempla esa fórmula de grandes aparcamientos, grandes bolsas de aparcamiento? Las bolsas de aparcamiento en la ciudad son muy escasas y contadas, ¿no? Todos tenemos situados cuáles son los solares, los espacios donde se puede revertir ese solar para aparcamiento. Hombre, EMASA, su objeto social y su leitmotiv es intentar explotar aquellas superficies de aparcamiento que puedan generar ingresos. En eso estamos. En cualquier momento que pueda haber algún tipo de posibilidad de que nos dé una administración la gestión del espacio, EMASA estará ahí para intentar de administrar y gestionar ese espacio con cuotas. Ya podemos decir también y podemos recordar que en los bajos de tribuna del Estadio Carranza, había un aparcamiento que estaba sin uso, y EMASA lo ha puesto en valor, y el precio del aparcamiento mensual son 60 euros, que creemos que para la zona donde se encuentra es un precio bastante asequible y bastante acorde a los tiempos que vivimos, ¿no? Se ha planteado EMASA, se decía que Cádiz no era muy atractiva para las plataformas de alquiler de bicicletas. ¿Se ha planteado EMASA ofrecer ese servicio, lanzarse a eso, o no está previsto? ¿Está previsto sacar el servicio? Se han hecho estudios en parecidas similares circunstancias como la de Sevilla, que es un alquiler que tiene sus condiciones, sus características, y se han hecho estudios
se tiene el estudio ahí, se tiene ahí en barbecho a la hora de que podamos impulsar o avanzar sobre el tema. Ahora mismo, en la actualidad, lo tenemos, pero no se contempla. Vale. Se contempla como alternativa si no sale la primera opción, entiendo que lógicamente se tiene que dar un tiempo a que se ponga en valor el carril bici, veamos que la demanda de usuarios del carril bici, que yo estoy completamente convencido que existirá y que será una de las zonas más concurridas de la ciudad, entonces EMASA sacará el estudio y contemplará la posibilidad de activarlo. Vamos a una pausa publicitaria después de tocar varios temas con el concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Cádiz, con David Navarro. Vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria y enseguida estamos con muchos más porque hay mucho que preguntarle al concejal de Hacienda, que es uno de los hombres fuertes del equipo de gobierno local aquí en la ciudad de Cádiz. Volvemos tras una breve pausa publicitaria aquí en Punto de Vista, en 8 Televisión.